Buenas tardes compañeros, buenas tardes doctora. El día de hoy le vamos a exponer sobre las enfermedades autoinmunes. Estamos como integrantes Julián Gaby Lima, David Luisa, Isaac Flor y mi persona Luis Chillán. Comenzamos con qué es la tolerancia inmunitaria. Tenemos que esto es un estado de falta de respuesta ante un antígeno inducido por una exposición previa de los linfos. La autotolerancia, en cambio, va a ser la capacidad del sistema inmune para no atacar a nuestros propios antígenos del cuerpo. Y el problema va a ser que cuando maduren estos linfos T y B van a generar también unos receptores autorreactivos. Y para evitar que se generen varios, el cuerpo lo que hace es un mecanismo de tolerancia central y periférica. En la central tenemos por un lado los linfos T que van a ser en el timo, lo que va a haber una selección negativa que van a entrar como conclusión final una apoptosis y la generación de los T que cuando algunos T autorreactivos sobreviven se van a diferenciar en los T reguladores. Por otro lado, los linfocitos B que van a estar en la médula ósea van de igual forma a entrar en apoptosis. Estos en cambio también pueden generar una edición en sus receptores para ya no ser autorreactivos. Y va a ser una limitación porque no siempre los antígenos vamos a tener en el timo ni en la médula ósea. En la periférica tenemos la energía, que va a haber una coestimuladora B7 que no va a tener la señal. Entonces el linfo T queda vivo, pero incapaz de responder. Los TREG van a secretar interleucinas, expresar la CTLA4 y bloquear esta B7. La apoptosis por una vía mitocondrial y por otra vía FAS o FAS ligando. Y el secuestro de antígenos, que algunos van a estar escondidos como en el testículo, ojos y encéfalo, y van a ser liberados por un traumatismo. Entonces, como segundo tema, tenemos sobre los mecanismos de autoinmunidad, que va a ser una secuencia, genes predisponentes más factores ambientales y autoinmunidad. Tenemos primero los factores genéticos, que va a ser la agrupación familiar entre mayor concordancia de gemelos monocigotos que en dicigotos, el locus en el HLA, la GWAS, que va a hacer estudios pagenómicos, revelan polimorfismos fuera de estos HLA, y la matriz crítica va a ser que tener el gen no va a equivaler a tener la enfermedad. En las infecciones y factores ambientales tenemos que en las infecciones microbianas va a haber una inflamación, necrosis por una infección que induce esta coestimulación de la B7. Mimetismo molecular, que va a ser un microbio, va a compartir estos epítopos en los tejidos del huésped. El microbioma va a hacer modular estos TREG versus los T efectores y los rayos ultravioletas, traumatismos y tabaquismo. Tenemos que la apoptosis, modificar los antígenos propios y liberación de antígenos secuestrados. La cronicidad y el sesgo del sexo, tenemos que una respuesta autoinmune inicial o una lesión tisular dañada en el tejido como primer paso. Como segundo tenemos el daño de esta va a destruir las células. Entonces, como tercero tenemos los EPA presentan estos nuevos fragmentos a los linfos T autorreactivos y finalmente tenemos un ataque que se va a propagar partes del tejido antes no reconocidos. Y por último tenemos el sesgo del sexo, que esto va a ser las enfermedades autoinmunitarias son significativamente más frecuentes en mujeres. Y como por ejemplo tenemos que el rol de los estrógenos, que van a ser mecanismos exactos que van a seguir investigados. Listo. Continuando con la lupus eritematosa sistémica y con la artritis reumatoidea, tenemos que ambas son enfermedades autoinmunitarias también y que tienen un factor genético, ¿ya? Tienen una predisponencia genética. Entonces, en cuanto a la lupus, básicamente aquí el sistema inmunitario va a perder la capacidad de reconocer los propios tejidos y va a producir autoanticuerpos que van a ser dirigidos a componentes del núcleo celular. En este caso, lo que va a causar es que se van a formar inmunocomplejos y que se van a depositar en diferentes órganos diana, sobre todo a nivel de la piel, que es el más común, lo que va a provocar daño tisular y también inflamación. Ya, como tal, esta enfermedad se presenta en personas que presenten alelos del HLA, sobre todo del DR2 y DR3, además de alteraciones en las proteínas del complemento. Sobre esta van a actuar factores ambientales también, en este caso la radiación ultravioleta, infecciones o algunos medicamentos, lo que va a favorecer a la liberación de antígenos nucleares por la muerte celular. Esto va a provocar como tal una pérdida de tolerancia inmunológica
y va a permitir que los linfocitos B produzcan autoanticuerpos y desencadena esta enfermedad. En cuanto a las manifestaciones clínicas, va a depender del órgano que se afecte. La más característica es la eritema malar, en forma de alas de mariposa, como suelen decir. Suele agravarse ante exposiciones solares y también son frecuentes la alopecia, las úlceras orales, la artritis o la artralgia, generalmente sin deformidades permanentes. Además pueden presentarse serositis, como pleuritis y pericarditis, y también alteraciones hematológicas en general. Ya, en cuanto a los hallazgos de microscopía, básicamente aquí se muestra una proliferación de las células glomerulares y abundantes depósitos de inmunocomplejos. Estos pueden producir el característico aspecto del asa de alambre y va a ser mediante la inmunofluorescencia que se observa el patrón denominado full house, que se caracteriza por depósitos de IgG, IgA, IgM y C3. Ya. Ahora, en cuanto a la artritis reumatoidea, nosotros tenemos que es una enfermedad crónica también que afecta principalmente a las articulaciones. Se caracteriza principalmente por la inflamación persistente de la membrana sinovial y con el tiempo va a provocar la destrucción del cartílago, la erosión del hueso o también deformidades articulares. En este caso, el principal compromiso es articular, como bien sabemos. La enfermedad va a aparecer en individuos que tengan predisposición genética igualmente que la lupus, sobre todo en los que tengan estos alelos de HLA, DR4 y DR1, ¿ya? En quienes los factores ambientales como el tabaquismo o infecciones que van a favorecer a la modificación de proteínas mediante la citrulinización. Estas proteínas alteradas van a desencadenar una respuesta inmunitaria en la que van a participar los linfocitos CD4 y van a provocar esta pérdida de cartílago a través de la liberación de citoquinas proinflamatorias. En cuanto a las manifestaciones clínicas, bueno, bien sabemos que básicamente va a darse sobre todo en manos, en muñecas y en los pies. El paciente va a presentar rigidez matutina, que suele durar más de 1 hora, además dolor, tumefacciones y aumento de la temperatura en la zona donde está el dolor articular. En fases avanzadas pueden aparecer nódulos también o manifestaciones extraarticulares con compromiso pulmonar y desencadenar una pleuritis o una vasculitis. Ya, en cuanto a aquí tenemos una radiografía que es lo más característico es que se observa en una radiografía es básicamente la erosión ósea que ocurre aquí y la disminución del espacio articular. Bueno, continuando con las enfermedades del sistema inmunitario, aquí tenemos dos enfermedades sistémicas del tejido conectivo. En este caso tenemos un síndrome y la esclerosis sistémica, también conocida como la esclerodermia. Ambas comparten un origen autoinmune, pero atacan a órganos distintos y con mecanismos distintos. Ahora vamos a ir viendo cómo es que funciona cada enfermedad. Ambas enfermedades comparten un mismo origen. Como tal, la autoinmunidad, acompañada de una desregulación de linfocitos T y B, que también va a estar acompañada de una producción de autoanticuerpos. Aquí lo que vamos a cambiar es el órgano diana. Como tal, tenemos en el síndrome, se van a destruir las glándulas exócrinas. Y en la esclerosis sistémica vamos a tener que va a haber un daño vascular inmunitario y por ende va a existir una fibrosis en la piel y en órganos internos. Continuando con la primera enfermedad, tenemos aquí el síndrome de Sjögren, que este produce una destrucción progresiva de las glándulas lagrimales y salivales, generando así el ojo seco y una boca seca. Esta puede ser primaria o secundaria a otra enfermedad autoinmune. Esta también tenemos que afecta principalmente a mujeres que más o menos es de entre 9 y cada 10 por cada hombre.
con una prevalencia de hasta un 0,6% y una aparición típica que va a estar entre la edad de 40 y 60 años. Ahora bien, ¿cómo es el mecanismo de esta enfermedad? Tenemos que el mecanismo comienza con infiltración de los linfocitos en las glándulas, activando así células B que van a tener una producción de anticuerpos anti-Ro y anti-La, también una participación del interferón tipo 1, a su vez una base genética con posibles gatillos virales. Clínicamente esto puede traducirse como una seroftalmia, serostomía, artralgias e incluso en otros casos sistémicos también puede haber una afectación pulmonar y renal. Ahora bien, tenemos el diagnóstico, riesgos y manejos. Como tal, el diagnóstico se trata a partir de unos criterios basados en el ACR EULAR 2016, donde vamos a tener que un puntaje igual o mayor a 4 va a clasificar al paciente, a su vez combinando una técnica de una biopsia labial con anticuerpos anti-SSA, también se va a realizar un test de Schirmer y el flujo salival. Como en toda enfermedad, siempre hay una complicación más temida. En este caso, la complicación más temida de esta enfermedad es el linfoma no-Hodgkin tipo MALT, con un riesgo de 5 a 10%. El tratamiento de esta enfermedad siempre va desde medidas sintomáticas hasta inmunomoduladores y una terapia biológica con rituximab, cuando es en casos refractarios. Ahora bien, aquí tenemos la esclerosis sistémica o esclerodermia, que esta también es una enfermedad que prácticamente es fibrosante autoinmune que esta afecta a la piel y órganos internos. Su fisiopatología se resume en una tríada muy característica, como lo es la lesión vascular con el fenómeno de Raynaud. Tenemos también la disfunción inmunitaria con citocinas profibróticas y una fibrosis por activación exagerada de los fibroblastos. Tenemos que la forma cutánea de esta enfermedad es una forma limitada que se va a resumir a un acrónimo que se le conoce como el CREST. Aquí, como sus siglas lo dicen, vamos a tener calcinosis Raynaud, dismotilidad esofágica, incluso hasta esclerodactilia y telangiectasias. Existen dos formas clínicas principales, como tal la limitada, de curso más lento y esta va asociada a un anticentrómero, y la otra que es la difusa, que esta es de progresión rápida y asociada a un anti-SCL70, que esta va a tener como que con mayor riesgo pulmonar y a su vez un riesgo renal y cardíaco. Tal y como con la misma enfermedad del síndrome, este diagnóstico usa los criterios de ACR-EULAR 2013, apoyados en la capilaroscopia y un perfil de anticuerpos, como lo son el anticentrómero para la forma limitada y el anti-SCL70 o anti-ARN polimerasa 3 para la forma difusa, que estos predicen mayor riesgo pulmonar o de crisis renal. Los órganos más comprometidos, como ya se mencionaron, son el riñón, el pulmón e incluso el tubo digestivo. El tratamiento es dirigido a cada complicación. Por ejemplo, a los calcioantagonistas para Raynaud, tenemos los antifibróticos para la fibrosis pulmonar y ECA para la crisis renal. Como podemos ver, este cuadro comparativo resume las diferencias clave entre las dos enfermedades, como tal el órgano diana, el proceso patológico dominante, la relación mujer-hombre, los anticuerpos que son característicos de estas mismas, la clínica cardinal y por ende también la complicación más temida en cada una. Ambas ilustran el espectro de las enfermedades autoinmunes del tejido conectivo. En conclusión, para cerrar, sobre estas enfermedades tenemos que Sjögren y la esclerosis sistémica comparten un origen autoinmune, pero estas representan dos modelos distintos de daño tisular. Como ya lo mencionamos, el Sjögren es autoinmunidad dirigida a un tipo celular específico, como tal el epitelio glandular. A su vez, la esclerosis sistémica es una convergencia de daño vascular, autoinmunidad y fibrosis. Buenas noches, vamos a tratar acerca de las miopatías inflamatorias y trastornos autoinmunitarios relacionados. Entonces, como un panorama general, vamos a tratar cuatro patologías, como es la miopatías inflamatorias, enfermedad mixta del tejido conjuntivo,
panarteritis nudosa y vasculitis, y la enfermedad relacionada con inmunoglobulina G de subclase 4. Entonces, empezamos con las miopatías inflamatorias. Este es un grupo frecuente y heterogéneo caracterizado por lesión e inflamación del músculo esquelético, de base inmunitaria muy probable. Comprende 3 trastornos principales que pueden aparecer solos o asociados a otras enfermedades autoinmunitarias, como lo vamos a ver a continuación en este recuadrito. Entonces tenemos la poliomielitis, que es una inflamación muscular sin afectación cutánea prominente, y esta sí puede coexistir con otras enfermedades autoinmunitarias. La dermatomiositis, que es una inflamación muscular con manifestaciones cutáneas muy características, que esta sobre todo está muy relacionada con la esclerosis sistémica. Y la miositis con cuerpos de inclusión, que básicamente son inclusiones intracelulares distintivas con un curso lento y resistente en el tratamiento. Y el diagnóstico diferencial básicamente se lo hace por las características morfológicas e inmunitarias. Continuamos con las enfermedades mixtas del tejido conjuntivo. Este es un trastorno con características clínicas que se solapan con el lupus eritematoso sistémico, la esclerosis sistémica y la poliomielitis. Aquí tenemos algo muy importante que es el marcador serológico, el cual incluye títulos altos de anticuerpos frente a la ribonucleoproteína U1. ¿Cuál va a ser la presentación clínica? Podemos tener tanto sinovitis de los dedos de las manos como fenómeno de Raynaud, miositis leve o afectación renal leve con buena respuesta de corticosteroides a corto plazo. ¿Cómo va a ser la etapa evolutiva? La etapa evolutiva, debido a estas características, se comparten con otras enfermedades. Puede no ser una entidad específica. Con el tiempo puede evolucionar a un clásico lupus eritematoso sistémico o una esclerosis sistémica. Sin embargo, esta progresión no es universal. Como complicaciones graves tenemos la hipertensión pulmonar, la enfermedad pulmonar intersticial y la falla renal. Continuamos con la panarteritis nudosa y otras vasculitis. Este es un grupo de trastornos caracterizados por inflamación necrosante de las paredes de los vasos sanguíneos, con fuertes inicios de una base inmunitaria. ¿Cuáles son los vasos que se pueden afectar? Pueden ser tanto arterias, arteriolas, venas o hasta capilares. Y por último, el que vamos a tratar son las enfermedades relacionadas con la inmunoglobulina G de subclase 4. Esta es una constelación recién definida en trastornos fibroinflamatorios. Infiltrados tisulares ricos en células plasmáticas productoras de inmunoglobulina G4 de subclase 4 y linfocitos T, asociados a fibrosis y flebitis obliterante. Suele afectar tanto a hombres de mediana edad como a mayores. Los órganos y sistemas afectados suelen ser el árbol biliar, tejidos periorbitarios, pulmones, meninges, mamas, tiroides, glándulas salivales, riñones, ganglios linfáticos, aorta, próstata, pericardio y la piel. ¿Cómo van a ser las características? Hay un criterio de diagnóstico en el cual el mayor número de células plasmáticas que produzcan esta IG4 en los tejidos es los que nos va a dar como tal el diagnóstico. La IG4 sérica, si es que esta se encuentra elevada, suele ser muy frecuente en estas enfermedades, pero no siempre va a estar presente. Entidades incluidas es el síndrome de Mikulicz, tiroiditis de Riedel, fibrosis retroperitoneal idiopática, pancreatitis autoinmunitaria y pseudotumores inflamatorios, entre otros. Tratamiento y patogenia. La patogenia se desconoce todavía y la eliminación se logra con un beneficio clínico apoyando a su papel clave. Ya, un poco para relacionar un poco todas estas enfermedades o patologías, tenemos 4 puntos importantes, como pueden ser que todas comparten un mecanismo inmunitario probable con base fisiopatológica común. Las miopatías inflamatorias y la enfermedad mixta del tejido conjuntivo pueden solaparse con otras enfermedades autoinmunitarias, especialmente la esclerosis sistémica y el lupus eritematoso sistémico. Las vasculitis pueden afectar a cualquier calibre de vaso, con inflamación necrosante como sello histológico. Y la enfermedad relacionada con inmunoglobulina G subclase 4 es una entidad multiorgánica emergente, definida por el infiltrado plasmocitario de esta misma inmunoglobulina G4 y con respuesta a la depresión de linfocitos B. Muchas gracias.